rapidito en lo que termino de desayunar y les hago un pequeño análisis sobre mi perspectiva de la situación que atraviesa Cuba en estos momentos, sobre todo con la amenaza de una amenaza real, una amenaza que ciertamente ha hecho pública el presidente Donald Trump, el presidente norteamericano. Algo a lo que Cuba está acostumbrada en más de 67 años, ha sido muy habitual recibir amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, la beligerancia, digamos que no es nueva. Lo que pasa es que cambian también los contextos, ¿no? Justamente porque ayer el presidente la noche anunciaba que de alguna manera iba a haber una desescalada bélica en Irán, es decir, que por el momento se retiraban las tropas, aunque en próximas semanas consideraba que era posible que volvieran a reanudarse las hostilidades. Cuando él refirió que Cuba is next, ¿verdad? Que Cuba será la siguiente después de Irán, y al sacar este anuncio recientemente, donde dice, bueno, es posible que Cuba sea la siguiente después de Irán, por supuesto que las tensiones se acrecientan. ¿Qué significa que Cuba sea la siguiente? Sobre todo porque se inició con un, digamos que, petrobloqueo contra Cuba para lograr profundizar más el cerco económico, mayor asfixia y las carencias, por supuesto, de nosotros como ciudadanos. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuáles serían, digamos, que los eventuales acontecimientos, los posibles escenarios donde podríamos entonces, como país, estar envueltos, ¿no? Sería el hecho de que pudiera ocurrir en Cuba una operación similar a la que ocurrió en Venezuela, es decir, sacar los principales dirigentes del poder y pasar a esas fases de ocupación que no son tan simbólicas, aunque no se vea la bota yanqui. De alguna manera considero también que Venezuela está ocupada. Lógicamente, esto tiene otras consecuencias. Ahora mismo la inflación en Venezuela es de las más grandes del mundo. Ha sido una de las noticias que estuvo circulando en estos días. Y, lógicamente, otro de los escenarios posibles es, bueno, continuar con el petrobloqueo, asfixiar aún más la economía cubana. Eso se traduce, al menos con el tema petróleo, en el cierre de hospitales, de escuelas. Esto significa también que los servicios médicos van a verse afectados, y eso significa personas muriendo, niños muriendo, personas en espera de operaciones, enfermos de cáncer que no pueden hacerse sus tratamientos en tiempo y forma. Es decir, que eso se traduce en eso, porque a veces lo vemos desde la política muy abstracta, pero a la hora de aterrizarlo, de humanizarlo, de verlo cómo lo viven los seres humanos en el día a día. Es complicado, no es un tema tan simple así como que un bloqueo a Cuba y listo, se acabó. Otra cuestión, yo creo que la menos probable es, al menos en estos momentos, porque de Irán sabemos que no salió tan airoso, no logró al menos los objetivos que una presupone, porque no hubo objetivos claros en la invasión, o no invasión, sino en el ataque a Irán. Es algo que evidentemente tiene que ver mucho con el lobby israelí. Y que el informe que se sale de esa guerra, que le dice a los países que dependen del Golfo, del estrecho de Hormuz, que cada quien se resuelva como pueda, que cada quien luche su petróleo, que él se sale, al no ser una victoria, digamos que al más tradicional estilo, podría eufóricamente decir, bueno, ahora vamos por Cuba, pero yo no creo que sea tan así, porque el desgaste ha sido significativo. Los millones diarios que esa guerra le ha costado
al gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto es una guerra que paga el contribuyente norteamericano, es algo a tener en cuenta. Y por supuesto, al Cuba no ser un país con grandes recursos naturales, que no es un país que puede ofrecerle a Estados Unidos económicamente algún nivel de ganancia, pues podría hacer pensar que ellos de alguna manera no pensaran en la invasión o en el ataque militar al país. No sé ustedes qué creen de eso. Déjenmelo en los comentarios. El mundo esperaba en el discurso del presidente Donald Trump anoche algo diferente, un gran anuncio sobre Irán, pero que quizás podría incluirlos a nosotros los cubanos, que nos salpicara de alguna manera. Lo cierto es que, en mi modesta opinión, ha sido más de lo mismo, nada nuevo. Si Cuba era o es el próximo objetivo de los Estados Unidos, y eso se traduce en un ataque militar, porque así fue como ocurrió en Venezuela, donde extrajeron al mandatario y a su esposa, y bueno, también se atacó a Irán. Uno no puede esperar que con el caso Cuba pudiera ser diferente, ¿no? Entonces, si eso se traduce en un ataque belicista contra el país, contra Cuba, yo creo que Estados Unidos tendría que hacer un mejor análisis, ¿no? Sobre todo porque no es un país con grandes recursos, no es un país que económicamente pueda darle algún beneficio, aunque yo creo que es una guerra, sobre todo, yo creo que son guerras, ¿no? Fundamentalmente ideológicas, ¿no? Aunque por supuesto en el caso de Venezuela económicamente hay un incentivo importante, que es el tema petróleo, pero sabemos también que en el lobby israelí lo que busca fundamentalmente es una guerra por ideología, aunque en este caso es bajo la idea de la religión y tal. Ahora, en el caso de Cuba, cuando él se refirió a que Cuba is next, y que lo sentimos como una amenaza real, porque ahora sabemos el carácter belicista del gobierno de los Estados Unidos. Históricamente es un país belicista, aunque vayan por el mundo diciendo que son constructores de paz, sabemos que su país se sostiene a través de las guerras. Pues, ¿qué hacer, no? Bueno, ¿y qué esperar de esta situación en la que estamos envueltos y envueltas todos y todas las comunas y los cubanos? Habría que analizar varias cosas. Una, bueno, que se pudiera hacer una operación similar a la que ocurrió en Venezuela, a que pudiera ocurrir, pues por supuesto, digamos que un recrudecimiento de este petrobloqueo contra Cuba, aunque esta flexibilidad de última hora es un poco sospechosa, sobre todo porque no creo que de buena gana simplemente de pronto le haya interesado que tengamos calefacción o que tengamos aires acondicionados cuando el buque petrolero viene de Rusia. Y lo otro sería, bueno, ya la confrontación más directa, pero yo creo que es muy poco probable porque, ya les decía, no es un país que económicamente sea atractivo para una potencia como los Estados Unidos, un país tan pequeño como Cuba. Pero sí creo que ideológicamente elevaría mucho el ego de Donald Trump, ya que decía, bueno, es que desde pequeño, desde niño estoy escuchando sobre Cuba y tal. Bueno, quizás poder vanagloriarse de haber destruido al gobierno cubano, haber destruido la revolución cubana, y que realmente se cumplan los sueños del lobby de Miami con respecto a Cuba. Nada, déjenme saber en sus comentarios qué ustedes creen de estos últimos acontecimientos ahora mismo, con este despliegue o con esta retirada en Irán, aunque digo que en próximas semanas podría reanudarse. Quizás tengan mucho más tiempo para dedicarse a Cuba, o sencillamente, como que no es una victoria tradicional, pues los haga pensarlo 2 veces antes de llegar a Cuba, porque sabemos que Cuba no es Venezuela.
Cuba tiene una tradición militar importante, Cuba sabe defenderse, Cuba lo hará. El gobierno cubano lo ha dicho, de que encontrarán una resistencia inexpugnable y serían millones de personas, millones de muertes que también pesarían sobre la conciencia del gobierno de Estados Unidos, y no creo que estén en posición ahora mismo de poder lidiar también internacionalmente con una guerra que no se justifica contra Cuba. Esto es Sin Miedo contra Cuba. Síganos, por favor, suscríbanse y dejen algún comentario que no les cuesta nada. Perfectamente imperfecta, aquí me tienes pensándote más de la cuenta. Nunca te hizo falta el 90, 60, 90. Hermosa por fuera y por dentro lo eres mucho más.